Paz a todos. Les quería mandar un saludo y un fuerte abrazo a los que me están escuchando. Quería traer hoy nuevamente, retomar con estos audios, ahora lo estoy haciendo por medio de audios, las lecciones que nos deja la Biblia, los ejemplos y la enseñanza que nos manda para que nosotros empecemos a capacitarnos, a creerle, a tener más fe, a saber conducirnos, a aprender a trabajar para Dios. El versículo clave de lo que hoy quería traer se encuentra 2 Corintios capítulo 13 versículo 7 y dice: y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Esto lo decía Pablo, el apóstol Pablo, y le encomendaba a esa iglesia, y le encomendaba a ese grupo de personas, vamos a aclarar bien, a que por más que aparentamos ser reprobados, aunque no seamos y no nos comportemos muchas veces porque nos cuesta, empecemos a comportarnos y hacer los hechos como si nosotros seamos aprobados delante de Dios. El objetivo que quería traer hoy era enfocarnos en que no tenemos momentos libres para desviarnos de nuestra tarea. Y el relato que quería traer se encuentra en Mateo capítulo 21, del versículo 23 al 32. Fue un hecho en el cual Jesús tuvo que mostrar su autoridad, de dónde venía, y mostró y puso posición y tomó una actitud más allá que los demás se admiraban de la doctrina de él. Mateo 21, verso 23 comienza diciendo: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y veamos lo que le pregunta, y dice: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? Y le da dos opciones y le dice: ¿del cielo o de los hombres? ¿Era de Dios o era de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y cuando se deciden a contestarle, veamos lo que le dice. Dice: y respondiendo Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Por no saber en qué posición estaban, por no saber las cosas, por no profundizar de dónde venían las ordenanzas, por no tener fe, fue que no pudieron responderle. Y continuando, comienza la parábola de los dos hijos. Dice: ¿pero qué os parece?, le pregunta. Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Vemos los dos ejemplos, que uno sin tener ganas, una persona al ser mandada, arrepentida, después fue. Y vemos cómo el otro hijo se comprometió y falló. Y le pregunta a Jesús: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero.
Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y dice: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y dice: y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras sí le creyeron. Y vosotros, aquel grupo de personas, viendo cómo esas personas le creyeron, y dice: vosotros no se arrepintieron para creerle. Y la pregunta, y vemos los dos puntos, cómo se desenvuelve estos textos, es: ¿nosotros le estamos creyendo? No hablo de esta lectura, sino hablo de las cosas que Dios nos promete, de las cosas que Dios nos manda hacer. ¿Nosotros le creemos a Él? Dice los dos puntos que yo quise profundizar. Era, primeramente, nos habla del carácter que tenemos que desempeñar en nuestra tarea individual. Tener fe en las cosas de Dios, creerle de verdad, pero también trabajar en eso. Nos habla primero de una tarea que tenemos que hacer personalmente en nuestra vida. Y dice el segundo ejemplo que quise poner, el segundo ítem, dice: luego nos habla que le creyeron. Aquel primer hijo, aquel grupo de personas, dice que le creyeron, y ellos viendo no se arrepienten por falta de fe. Y la pregunta que es, y vuelvo a recalcar, ¿nosotros le estamos creyendo? Aquel grupo de personas le creyó, mostrándolo en toda forma, espiritualmente, físicamente con sus hechos, cómo se comportaban, y psicológicamente, porque mentalmente también estaban trabajando en su interior. Y no era solamente una convicción, sino era una conversión también. Y yo quise agregar dos ejemplos que tenemos que ver cómo se comportaron y ver en cuál nosotros estamos hoy parados. Estos dos ejemplos, yo quise elegir dos personajes de la Biblia. El primero, Abraham. Y vemos el ejemplo de él que nos dejó. Dice: creyó a Dios con fe y hechos, por guardar sus mandamientos, preceptos y leyes. Se encuentra en Génesis 15, versículos 5 y 6. Vamos a compartirlos. Génesis capítulo 15, el verso 5 y 6. Dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Vemos la promesa que le dio Dios. Pero luego de todo esto, en Génesis capítulo 26, versículo 5, no lo voy a leer, pero quiero que lo anoten. Y ahí afirma que Abraham, por cuanto guardó todas estas cosas, Dios cumplió su promesa. Dios le dio esas cosas a Abraham por cuanto él creyó. Y no creyó solamente en su mente, sino lo demostró psicológica, espiritual y hasta físicamente, porque dice: guardó todas estas cosas. Entonces, en lo que nosotros vamos con Mateo, cuando Jesús le habla a aquel grupo de personas y da este ejemplo de los dos hijos, vamos y nos dirige a pensar en cómo nosotros le estamos creyendo a Dios, cómo nosotros le estamos mostrando a Dios que nosotros tenemos fe, cómo nosotros estamos valorando las cosas que nos da Dios. Y dice: aquel grupo de personas va primero al reino de Dios. Y pongámonos nosotros en esa posición, nosotros preguntándole estas cosas a Jesús, y que Él nos diga cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su Padre. Y nosotros digamos el primero, y Él diga: de cierto os digo que es verdad.
¿Y vosotros cómo estáis? Y que nos pregunte, ¿qué están haciendo ustedes ahora? ¿Qué estás haciendo tú? Saquémonos de la posición, si es que concurrimos a una iglesia, o si es que no creemos en un Dios, pero no estamos trabajando. Pongámonos en esa posición de nosotros y Dios solamente. No miremos a las cosas alrededor. Dice el otro ejemplo, lo di y lo traje por una persona muy conocida también, que es Saúl. Oyó el mandato de Dios Saúl. Y dice que luego terminó apoyándose en su propia conveniencia y fue desechado. Dice que Dios le mandó a Saúl a hacer una tarea. Y le dice, ve allá, derrótalos y destruye todo, no tomes nada. Saúl va, hace como Dios le mandó en parte. Y dice que luego, para ofrecer a Dios, tomó lo mejor. Y dice que fueron los hombres de él, pero ya él salió de lo que Dios le mandó, ya no le creyó a Dios el mandato, ya él estaba haciendo lo que a él le parecía bueno, y eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Dios no nos pide que nosotros elijamos o lo veamos como mejor nos parece a nosotros. Dios no te manda que tú, lo que Él te manda, los mandamientos que Él te da, tú los vuelques y lo uses como a ti te parece. Dios fue claro en el mandato que te dio a ti y en el mandato que se ve aquí en Mateo. Les reprendía y les decía, créanle a Dios de todo corazón, ejercítense en ustedes primero, créanle, tengan fe. Y nos pregunta, y muchas veces nosotros tenemos que poner a pensarnos en eso, en cómo nosotros le estamos creyendo a Dios y qué estamos haciendo. Prestar atención a la voz del Eterno, tener temor y cumplir hasta la última tilde nos manda Jesús. Entender que para Dios es importante vernos capacitados y ejercitados en su palabra. Por medio de estos dos ejemplos que hemos leído, que podemos ser como Abraham o podemos ser como Saúl. No juguemos con esta evaluación que estamos teniendo. Esta evaluación que comenzó al empezar a discernir el bien y el mal. No juguemos con la evaluación porque Dios está tomando nota y está al frente y nos está mirando. Si es que nosotros, ¿cómo estamos completando este examen? Meditar en dónde queremos llegar o podemos estar. Si es que aprobamos o reprobamos. Empecemos a pensar en esto, en que este examen es muy importante en nuestra vida. Siempre trabajando parejo, como hemos visto, mentalmente, físicamente con hechos y espiritualmente. Estas cosas van tomadas de la mano y van juntas. No podemos ir solamente espiritualmente si no lo hacemos con hechos. No podemos solo pensar en nuestra cabeza que Dios es Dios y espiritualmente nosotros no le obedecemos, menos físicamente. Y el ejemplo que quería dejar, porque muchas veces a nosotros nos da miedo capaz empezar a trabajar por su obra, y el ejemplo este es de Pablo. Cuando habló en Efesios, es un solo versículo, dice Efesios 3:2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y empecemos a leer atentamente. El ministerio, el trabajo que se le había dado a Pablo, no se lo dio en aquel momento a la iglesia, se lo dio Dios
la orden no vino por la iglesia o por un grupo al cual él seguía, sino vino por Dios. Ahora, si tú estás parado y tú no estás trabajando, ¿tú de quién estás esperando la orden? ¿Estás esperando de una persona? ¿De muchas personas? ¿De un grupo? ¿O estás esperando de Dios? Porque aquí en la Biblia todo el momento nos manda a trabajar. Ahora, que tú no la quieras leer, que tú no quieras prestar atención, ahí es problema tuyo. Tenemos que empezar a valorar lo que Dios nos manda. Tenemos que empezar a valorar este momento, este tiempo. Dios no va a pedir cuenta, o tu sangre no va a estar sobre la cabeza de aquellas personas. Va a estar en tus manos y tú vas a tener que rendir cuenta de tu obra, de cómo tú estás trabajando. Ahora yo te invito a que si tú no estás parado en este momento, sea cual sea tu creencia, tu pensamiento, empieza a trabajar, busca a Dios, empieza a pensar en tener fe en Él, en creerle no solamente en tu cabeza, sino con hechos. Muéstrale. Y como en todo, esfuérzate, haz todo. Trabaja arduamente. Piensa que el día del Señor está cerca. Piensa que va a venir mañana y trabaja hoy con todas tus fuerzas. Piensa que va a venir en 3 días y en esos 2 días trabaja con todas tus fuerzas. Piensa que va a venir el mes que viene y todo ese mes trabaja confiado. De esta manera lo hizo Pablo, de esta manera lo hicieron todos aquellos que nosotros leemos diariamente la Biblia. Aquellas personas pensaban que el día del Señor estaba cerca, pensaban que estaba atrás de ellos. Tenemos que pensar igual que ellos, esforzarnos y prestar atención. Que esto le sirva a cada uno y veamos el ejemplo de estas personas. Veamos y meditemos en esto. Es mi deseo en Cristo Jesús que estas pocas palabras queden en su corazón. Muchas bendiciones y fuerte abrazo.